La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. ¿Qué nos viene a la memoria cuando hablamos de Querétaro? Sus antiguas casonas, su historia, los arcos, sus andadores, o quizá podríamos pensar en algo más simple, la limpieza. Pero ¿quién es el responsable de esta gran labor que es mantener limpia nuestra ciudad? ¿Quién llevó la batuta de esta área tan importante? Acompáñenme a conocer a alguien que yo considero un visionario, Francisco Herrera Castañeda. Licenciado en Derecho, Francisco creó la Dirección de Servicios Públicos Municipales en 1982 y desde ahí cambió la cara de nuestra ciudad para siempre. ¡Francisco! Emilio, qué gusto verte. Bienvenido a tu casa. Caray, encantado. Siéntate, por favor, Gracias, Emilio. gracias. Fíjate que vengo con muchas ganas de tener esta plática contigo. Muchas gracias. Porque yo te conocí, pues creo que tenías haciendo números 17 añitos, Sí. ahí en Tremec. Claro. De tal manera que para mí, después de todo este tiempo, reencontrarte es un verdadero placer. Muchísimas gracias, Emilio. Pues es tu casa y estoy a tus órdenes, ¿eh? Pues será una charla amena. Estoy aquí en la casa de un gran amigo mío, que es una clasificación que utilizo pocas veces. Es un gran amigo mío y que después de muchos años nos encontramos de una manera casual y hemos tenido la oportunidad de charlar muchas cosas y aventuras en esta gran odisea queretana. Él es Francisco Herrera Castañeda, un hombre que trabajó en Querétaro de una manera afanosa desde jovencito, hasta que ya la vida le dijo, pues retírese, compañero. y aquí estamos en su casa. Te agradecemos mucho, Pancho. Emilio, muchas gracias por estar aquí en tu casa con tu amigo, efectivamente. Y a los muchachos que nos hacen favor de acompañarnos también, muchas gracias. Es su casa y estoy a sus órdenes. Gracias. Estamos en un pequeño espacio de su casa que le llama su cueva. Es su cueva en la que él rememora, planea, disfruta, se encuentra desarrollando proyectos de viajes sobre todo. Y cosa que me hace ver esto que es un espléndido museo de todo lo que has hecho en la vida. No tanto que el tener una colección de automóviles, por ejemplo, no representa que eres un fabricante de automóviles, no. Son recuerdos. Así es. Estos elementos que nos gusta a muchos guardar, claro, porque nos representa una aspiración. Parte de la vida, ¿verdad? Parte de la vida. Sí. ¿Dónde naces tú, Francisco? Sí, Emilio, muchas gracias otra vez. Yo nací en 1948, el 11 de noviembre, aquí en Querétaro, en Hidalgo 60. Y mi padre era médico y en ese entonces no se acostumbraba que te llevaran al nacimiento a un hospital. Te atendían en la casa. Y ahí mi mamá me dio a luz y en Hidalgo 60 nací. Toda mi niñez la viví en Querétaro. Por cierto, una niñez muy, muy feliz, una niñez en donde todavía no había esa angustia de competencia. Éramos 60,000 habitantes en Querétaro y todos nos conocíamos. Era muy, muy sencillo identificar el coche de quién era, de don fulano, de don Joaquín o de X, porque había pocos. Y pues las calles eran muy diferentes, las calles eran empedradas en su mayoría,
Todos nos conocíamos, concurríamos a los mismos lugares. Existían costumbres como la de los domingos ir a oír la banda de música del Estado al Jardín Obregón, hoy CENEA. Hoy ya tocaba, ya dirigía Aurelio. Aurelio es de toda la vida. No, fíjate que en aquel entonces había un teniente coronel que era el que llevaba la batuta de la banda, sí. Y al morir el teniente coronel, creo que fue cuando tomó la banda Aurelio. Él, además de haber colaborado para el Estado con la música, él era del coro del Padre Conejo. Él participó el ahí. Famosísimo él padre. Sí, cómo no. Él fue parte del claustro de maestros del Instituto Salesiano y a muchos colegios les dio música. A mí me tocó en suerte que fuera mi maestro su hermano Luis Olvera. Luis Olvera. Sí, en tercero o cuarto año de primaria en el Salesiano. Dos personalidades bien distintas. Sí, los dos músicos, ¿eh? Sí, también el maestro Luis Olvera tocaba el acordeón, también el acordeón, pero el órgano en Santa Rosa. Era un órgano todavía de fuelle, ¿verdad? Que había que tener una persona ya, no sabía uno qué apreciar más, si la música o el esfuerzo del pelado que estaba dándole al fuelle. Era otro Querétaro, Emilio. Era otro Querétaro que afortunadamente tú también conociste. Sí, yo conocí a partir del 66, o sea, algunos años después de tu fecha de nacimiento, pero todavía me encontré con un Querétaro bastante pequeño, conservador, muy ajustado a sus tradiciones, muy arraigadas, y me tocó el proceso de cambio. Sí. Proceso de cambio que con los años tú también te fuiste insertando conforme vayamos platicando, porque tu odisea de vida en esta capital ha sido fantástica. Muchas gracias. De tu niñez, nos comentas que fuiste un niño muy feliz. Fíjate que sí, fuimos 5 hermanos. Fuimos 5 hermanos de familia. Lupita, que en paz descanse. Manuel, que en paz descanse. Tu servidor, Nacho y José Luis. Y éramos una familia muy unida porque muy temprano nos faltó el papá. Y entonces nos unimos al tronco familiar que era mi mamá, que de Dios goce, y aparte una gran madre. Y bueno, pues fuimos muy unidos, crecimos muy unidos. Cada quien empezó a buscar su camino porque había que luchar. Y a mí me toca empezar a trabajar a los 14 años, casi ya de forma permanente. Empecé a trabajar en Purina gracias a don Pedro Saldumbide también, que en paz descanse. Un viejazo. Un viejazo, sí, un gran señor, un señorón. Y muy generoso, muy entregado, con una gran sentido social. Y empiezo a trabajar ahí. De hecho, mi alta en el Seguro Social es de ese año. Te voy a interrumpir. No, por favor. Quiero regresar un poquito. Si me puedes hablar un poco de tus abuelos, paternos o maternos. Sí, cómo no. Mira, mi abuelo era el doctor Ponciano Herrera Tejeda. No, perdón, Ponciano Herrera Cortés. Y él era queretano de origen. Mi abuela era veracruzana, de Alvarado, Veracruz. Sí, y era María Tejeda Mirón, pariente de Díaz Mirón. Ellos se vinieron a vivir a Querétaro. Mi abuelo fue médico militar y una vez que se retiró, se vino a vivir a Querétaro. Y se hizo de una casa que es Hidalgo 15, existe esa casa, claro, es una casona muy bella de la calle más majestuosa de Querétaro. Más señorial, sí. Y ahí tuvo su familia, fueron 14 hermanos. Ah, cachipor. Sí, pues eran muy competentes. Era un gran doctor. Mi papá era el penúltimo hijo y estudió medicina, haciendo su servicio social, bueno, no su servicio social, sino trabajando para la Secretaría de Salubridad. Lo mandaron a un lugar de Sinaloa,
y ese era el mineral de Pánuco. Y mi mamá vivía en el mineral de Pánuco porque mi abuelo transportaba la conducta, le llamaban, del mineral de Pánuco a Mazatlán. Sí. Y entonces, por necesidad, tenían que vivir ahí. Entonces ahí se conocieron ellos. Ahí conoció mi papá, mi mamá, se casó y se la trajo a Querétaro. Y le echó el lazo y vámonos. Vámonos sí, para atrás. Sí. ¿Tú conociste a don Ponciano? No, ni a mi abuela María. No. Fíjate que la diferencia de edades era muy grande de mi papá, entre mi papá y mi mamá, 18 años a lo mejor. Y entonces mi papá murió muy joven, muy joven para estas épocas. Para aquellas épocas murió muy grande. Yo me acuerdo de él vagamente como un venerable anciano. Se dejó la barba y era una barba blanca. El último año pues no salió ya, era un cáncer en el páncreas. Y entonces, la verdad es que de la familia Herrera tengo poca conciencia, salvo al teacher Herrera, que era su hermano, Salvador Herrera Tejeda, y mi tío Ignacio, mi tío José y mi tío Rafael. Sí, porque ellos fueron los últimos de una prole de 14. Exactamente, sí. Y entonces, nosotros fuimos los últimos nietos de uno de los más chicos. Exacto, sí, efectivamente. Entonces, sí. El diferencial era muy grande. Muy grande. El amor por la ciudad de Querétaro viene desde su nacimiento, pues fue esta tierra la que lo vio nacer. Con el devenir de los años y al recorrer sus calles, Francisco se interesaría cada vez más en cómo poder aportar a nuestra ciudad, y es así que desde los 14 años comenzó a trabajar en diferentes oficios. Vives tu infancia, tu adolescencia, tu juventud en Querétaro y aquí te recibes. Sí, mira, un año viví fuera. Estuve en Puebla porque estando en el Salesiano, alguien me invitó, uno de los salesianos me invitó a que me fuera yo al seminario con ellos. A los 11, 12 años, sí. Y yo, pues, encantado de la vida me fui. Y al año yo dije que ya no quería estar allá. Y entonces me regresé. Y allá fui a Puebla en el Juan Ponce de León, es un instituto, y me regresé a terminar la secundaria aquí, hice aquí segundo de secundaria y tercero de secundaria en el Salesiano. De ahí pasé a preparatoria, pues tendría 14 años. Entonces, cuando empezaste a trabajar a los 14, sí, estabas estudiando. Sí, claro, nunca dejé de estudiar. ¿Y de dónde surgió esta idea de estudiar y trabajar? La necesidad tiene cara de hereje, y además, te había comentado que estábamos muy unidos, y entonces, pues teníamos interés en que la casa se resolvieran los problemas. Y empecé a trabajar y estudiar. Esto se puede hacer y siempre se ha podido hacer. No es ninguna cosa así del otro mundo. Inicié trabajando en las vacaciones y luego ya busqué el permanecer. Logré trabajar ahí en Purina, Ralston, Purina de México. Trabajé un tiempo cortito en Tremec. Estabas tú ahí. ¿Te colaste? Me colé, me alcancé, me escondí de ti, si no me hubieras dejado entrar. Estuve con el ingeniero Jaime López Trincado como trainee, que yo no iba a ser ni ingeniero ni nada, pero bueno, me dieron esa oportunidad. Trabajé en la Junta Federal de Agua Potable. Formamos unas empresas de limpieza, Nacho, mi hermano y yo, que nos dedicábamos a limpiar fábricas, edificios, oficinas, sí. Y llegamos a tener éxito en ese lugar, en ese negocio, porque salimos de Querétaro, nos fuimos a México, teníamos una de las centrales camioneras de México, teníamos la central camionera de Irapuato, de León, de Celaya, de Querétaro. Era una operación muy... Sí, ya era una operación grande. Y luego, estando yo trabajando con los camioneros, me invitaron a trabajar como gerente de la central camionera de Querétaro. La anterior. La que estaba ahí en la Alameda. Exactamente, esa. Ok. Ahí estuve 8 años. Y fue una escuela maravillosa porque los camioneros son unos hombres de una gran experiencia.
y conocen de la vida porque la han pasado. Camioneros quiere decir los dueños de la concesión o los choferes. No, los dueños de las concesiones. Yo trabajaba para ellos, o sea, estábamos aquí en la central y operábamos otras centrales en la cuestión de limpieza con la empresa. Estando en eso, Emilio, estaba la campaña de René Martínez Gutiérrez, en paz descanse el doctor René Martínez Gutiérrez, para presidente municipal. Es de Copetito. Sí, aquí está, y lo tengo, estoy con él. Y un día me mandó llamar y me dijo que tenía interés en que me hiciera cargo de la limpieza de la ciudad. Le dije que pues, yo le agradecía mucho, pero que pues, no, que a los 3 años yo vivir, y sí vivir él y yo también, y de paso me iba a quedar sin chamba, que no. Y además le dije, pues la limpieza de la ciudad no, piénsalo, me dijo. Sí, ¿cómo no? Lo pienso. Me lo pienso. Y me fui. Y entonces, pensándolo, cumpliéndole la promesa al doctor Martínez, se me ocurrió poder hacer la dirección de servicios públicos municipales. Y entonces le fui a proponer una estructura. Una reestructura de la estructura del ayuntamiento, del municipio. Y me dijo que cuál era la propuesta. Le dije, mira, normalmente el que maneja servicios es el ingeniero de obras públicas. Y al ingeniero de obras públicas les interesan las obras. Los servicios, velos cómo están. Verdaderamente muy mal, ¿eh? Y esto lo convenció. Y me dijo, bueno, ¿y qué propones? Mira, vamos a hacer un bloque de servicios. Parques y jardines, limpia, desde luego, alumbrado público, rastro, panteones y mercados. ¡Qué barbaridad! Pues los servicios municipales, los servicios... De donde vive la ciudad y cómo vive la ciudad. Exactamente, mira, un exgobernador un día me dijo... Yo le pregunté, era presidente municipal en ese momento, y le dije, oye, ¿qué es ser presidente municipal? Y me contestó esto. Me dijo, la presidencia municipal es que la ciudad esté limpia de día y alumbrada de noche. Los servicios, Emilio, los servicios municipales. Y a René le pareció muy bien y me dijo, ¿y te vienes? Pues si se forma no era secretaría, no se formó secretaría, la dirección, yo vengo de director. Me dijo, hecho. Fíjate, voy a hacer un comentario. Yo llegué en 1966, a mediados de ese año, y me encontré en una ciudad sucia. Sí, era una ciudad muy sucia. Sí. Que me llamó tantísimo la atención, siendo una ciudad tan bella, sí, que estuviera tan desordenada y tan sucia. Sí. Su conocimiento previo en el área de mantenimiento hace que lo inviten a formar parte de la administración municipal. Es ahí donde Francisco crea la Dirección de Servicios Públicos Municipales y comenzará una nueva odisea para nuestra ciudad. Pues me llamó, se formó, se hizo la modificación en la estructura municipal y empezamos, mano. Empezamos y bueno, yo había tenido algunas incursiones pues, de investigación a ver a qué me iba a enfrentar, pero vamos, mi investigación se quedó corta con la realidad. Me encontré que había 8 camiones para recolección. Me encontré que salían a recoger y a donde se terminaba el turno, ahí paraban de recoger y si se quedaba la basura en la calle, pues que se quedara. Me encontré con que de la carretera 57 para arriba, o sea, lo que era Lomas de Casablanca y todas esas cosas, nunca se había recogido, nunca. Me encontré con que se tenía un relleno, pero no sanitario, a cielo abierto, un tiradero a cielo abierto. Me encontré con que un camión hacía la recolección y en el momento en que se llenaba, tenía que ir hasta Montpaní a tirar el camión, y a tirar la basura. Y entonces regresaba, pero en ir a Montpaní y regresar hacía 2 horas. Entonces eran 2 horas de trabajo y 2 horas de ida y eran 4. Entonces nada más
podía recoger cualquier cosa porque 4 horas eran perdidas. Horas máquina, horas hombre, horas todo. Todo. Entonces había que hacer una reestructuración, o más bien una estructuración que no existía. Sí, porque no había una estructura en realidad. No había. Y pues nos dimos a la tarea, Emilio, para empezar, para acabar con, para eficientar el poco equipo que había, hicimos una unidad de transferencia de basura, por donde ya no existe, la tiraron, pero por donde está la subida al campanario. Ahí hicimos una unidad de transferencia. Y entonces los camiones llegaban a la unidad de transferencia, volteaban en un tráiler, y entonces hacían 10 minutos, ya no 2 horas. Y en 10 minutos estaba el camión nuevamente en la ruta. Y zonificaste además la ciudad. Zonificamos la ciudad, pero aparte estructuramos las rutas. Casa por casa, Emilio. Se tenía que hacer, las rutas las hicimos casa por casa para poder calcular la eficiencia de los pocos recursos que se tenían y lograr que se limpiara poco a poco la ciudad. Para entender, una zona te decía cuántos habitantes son, cuántos kilos por habitantes se producían, etcétera, y así ubicabas. Y la distancia entre la recolección, porque en una zona residencial, de poder económico alto, pues no es la misma basura que producen a una zona popular. En una zona residencial normalmente son empaques y son cosas así, y en una zona muy popular pues son restos de comida y papeles y cosas por el estilo. Es muy diferente. Aunque promediado es más o menos la producción entre 800 gramos y 1 kilo diario por persona. Por persona. Sí. Y entonces, pues casa por casa, para poder eficientar nuestros escasísimos recursos. Y aparte le hice ver al presidente pues, que necesitábamos equipo, ¿verdad? Necesitábamos más equipo para poder ampliar la recolección, para poder hacer una... En aquel entonces, las concentraciones de pobladores no eran más bien horizontales, no... Exactamente, okay. Sí, no había edificios. Pero ya en un edificio es más fácil de controlar, Emilio, sí, claro. porque incluso hay reglamentos. Acá no había nada. Bueno, la basura la tiraban en la calle. La gente traía una cáscara de plátano y la aventaba, o sea, no había ninguna conciencia. Y yo le propuse al presidente que lo que se pudiera invertir en publicidad para no tirar la basura, mejor lo invirtiéramos en equipo y en servicio, porque la gente finalmente, si ve limpio, no tira la basura. Es cierto. Entonces se pusieron los primeros basureros de basura de mano. Eran unos triángulos de lámina que nosotros fabricábamos nosotros mismos y en fin, y se empezó a captar la basura. Y luego en los perímetros de largo tránsito, que en ese entonces era Zaragoza y era Avenida Universidad y pusimos tambos anaranjados con una argolla a los postes de basura, a los postes de alumbrado, para que no se los robaran. Y la gente podía pasar y tirar ahí. Entonces yo tenía una ruta de recolección de tambos. Había varias, pero empezábamos a captar toda la basura dispersa. ¿Cuántos camiones lograste echar a volar? De los que había unos gringos que eran unos vejestorios. Rehabilitamos los que habían y le pedí. El presidente me autorizó comprar de entrada el 1 enero, o sea, nosotros entramos el 1 de octubre, y en enero me compró 12 camiones. 12. Y aparte, implementamos el barrido manual, el barrido a través de las mujeres. Cuando propuse yo que metiéramos mujeres a trabajar, no, me dijeron que íbamos a hacer una cosa ahí espantosa, ¿no? Que los empleados de limpia con las empleadas de limpia iba a ser una promiscuidad. Y no es cierto. No, son gente muy honrada. Y además la mujer trabaja de manera extraordinaria. Maravilloso. Cambiamos la recolección diurna a nocturna. Antes pasaban en el día con una campana tocando, era un par de muelles y tocaban y sonaba como campana y la gente sacaba su basura. Ahora no, es decir, nosotros la cambiamos. No. Nosotros vamos a pasar en la noche. No te puedo precisar la hora porque nuestros recursos eran exiguos, eran muy poco. Y entonces vamos a
vamos a pasar en la noche, lunes, miércoles y viernes. Tú saca tu basura, tú ten confianza. Estamos hablando de los 80s. Estamos hablando de 82, sí, efectivamente. Sí, en 1982 entramos. Ok. Creo que lograron una transformación impresionante. Muy satisfactorio, Emilio, sí. Gracias a muchos factores. Realmente la gente entendió, colaboró. Yo tuve colaboradores de excepción, man, una gente muy entregada. Teníamos que trabajar muchas horas, muchas. Francisco creó un nuevo rostro para nuestra ciudad a partir de la estructuración de los servicios de limpieza. Desde entonces, hablar de la ciudad de Querétaro es hablar de una ciudad limpia.